Está en comunicación con nosotros Julio Choque, analista económico. Julio, le agradezco mucho por este tiempo. A ver, lo que revela la ministra nos muestra que, bueno, finalmente hemos cambiado totalmente. Antes vivíamos de los hidrocarburos, del gas, y ahora vivimos para pagar hidrocarburos, en este caso diésel y gasolina. Sí, el panorama que tú manifiestas es muy correcto, los datos son bastante alarmantes. El crecimiento el crecimiento de los recursos para la importación de combustibles se ha hecho ya un peso muy grande para la economía de nuestro país. Hemos perdido la cualidad de país productor de hidrocarburos, ahora somos un país importador de hidrocarburos y eso está generando realmente una dificultad económica en el momento que es un poco difícil de atender si es que no se tienen todos los elementos necesarios. Es decir, un ejemplo, tener una asamblea legislativa que realmente cumpla su rol, que realmente cumpla su función de debate y de legislar para poder de alguna manera viabilizar soluciones a corto plazo para poder hacerle frente a esta situación. Ahora, en ese tema, hace mucho tiempo que el gobierno viene reclamando estos créditos y hay una postura desde los opositores, ya sean del mismo MAS o los otros opositores. Tiene que ver con que los créditos no son para combustible, lo decía la semana pasada varios legisladores que cuestionaban el hecho de querer mezclar créditos productivos, créditos para carreteras con la compra de combustibles. Bueno, eso es una apreciación que las personas que han vertido esos criterios son personas que no conocen o no manejan la economía, porque obviamente esos créditos no van a entrar, no se van a disponer, pero existe un flujo. Lo que nosotros tenemos es una iliquidez de dólares, de moneda extranjera, de divisas, para poder hacer frente a nuestras obligaciones. Cuando esos créditos se desembolsan, se materializan a través del Banco Central, entra. Y aquí hay una situación, no es que en nuestro país no hay dinero, lo que pasa es que no tenemos un flujo, una fuente que nos pueda permitir abastecernos de dólares para poder realizar nuestras compras en el extranjero, ¿no? Cuando estos créditos llegan, se desembolsan en dólares, esos dólares circulan en el mercado financiero y posibilitan a que el país tenga una liquidez justamente que nos permita tener los recursos necesarios para poder hacerle frente, porque la característica esencial de toda moneda es que circula, ¿no? Que pasa de mano en mano y se va pagando otra vez con ello diferentes obligaciones. Actualmente no tenemos para poder hacer circular en nuestro mercado financiero dólares, ¿no? Y la aprobación de los créditos ingresan a la economía, se inyecta dólares en nuestro mercado y eso hace que obviamente aumente la disponibilidad de esta moneda y repercute favorablemente en todo, ¿no? Tenemos dólares para poder hacer frente a nuestras obligaciones con nuestros proveedores en los mercados internacionales, tenemos el tipo de cambio también, ya sea el que se encuentra en mercado paralelo, se controla, no hay una tendencia al alza, entonces todo eso favorece, pero mientras no existe ese flujo de dólares, mientras esté cerrado cualquier flujo de dólares al mercado, obviamente siempre va a haber una escasez que va a repercutir fundamentalmente, y no solo para el combustible, ¿no? Sino para todas las importaciones que como país hacemos. En ese sentido, no hay otra forma, solamente son los créditos para poder hacer que ingresen los dólares. Uno piensa en la exportación, pero se han restringido varios ítems que se puedan exportar. Entonces, desde el gobierno no deberían comenzar a buscar otro camino, porque, o sea, el tema político en este momento es pesado y es difícil que acepten en este momento cambiar y aprobar todos los créditos. ¿Hay otros caminos para que el dólar ingrese al país? Bueno, tú lo has dicho, los caminos son la exportación o los créditos de inversión, ¿no? Tiene obviamente un peso significativo el tema de las remesas, pero lo fundamental es eso. Pero aquí hay un tema. Si bien es cierto que el gobierno ha tomado o ha planteado algunas políticas que restringen a ciertas áreas exportaciones, pero para poder hacer frente al peso que tiene la subvención en la economía, no es suficiente. Se tiene
y se tienen que tomar inyecciones de capital de dólares más fuertes. Un ejemplo, y eso para ilustrar directamente la situación, tanto Samuel Doria Medina como Tuto Quiroga y varios otros candidatos o políticos en carrera electoral, ¿qué es lo que han planteado? Lo mismo, la inyección de recursos a través de créditos, ya sea del Fondo Monetario Internacional, ya sea del Banco Mundial o de otro organismo. Entonces, igual, la alternativa ahorita en este momento a corto plazo es los créditos. Si bien es cierto, actualmente, por ejemplo, existe un campo bastante prometedor como es Mayaya X1, pero ese campo para poder estar operativo van a pasar varios años. De igual manera, si en este momento un ejemplo, se logra aprobar o que entren en operación las empresas que van a explotar el litio, que van a entrar también con fuertes capitales para inversión, igual tampoco va a ser inmediato, va a tomar su tiempo. Entonces, todas estas situaciones implican que ahorita, para el corto plazo, para contener la medida, se tiene que viabilizar la entrada de esos créditos porque es necesario para que el país pueda hacerle frente a esta dura coyuntura. Y ahí vemos si realmente la Asamblea Legislativa tiene esa condición de asamblea o va a estar simplemente al servicio de cálculos e intereses políticos de terceras personas, sin importar que con eso castiga al pueblo, ¿no? Porque se está generando, no castigan al gobierno con el bloqueo de los créditos, castigan a la población que en este momento se siente realmente desamparada, sin poder, desesperada, sin poder tener o avisorar una salida corta o pronta a esta crisis, y justamente con esa intención, generar un tema de desestabilización económica, desestabilización política y en cierta medida acrecentar sus posibilidades o sus aspiraciones para poder llegar al gobierno en las próximas elecciones, ¿no? Ese es el panorama actualmente. Ahora, con lo que reveló la ministra el día de ayer, ¿te parece que esto es un anuncio de que la subvención está a punto de terminar? No, no lo creo posible porque la subvención, no es fácil quitar la subvención. Tiene un peso y un impacto en la economía del país, y el quitarla tiene consecuencias principalmente políticas, y tal vez eso es lo que muchos actores actualmente tienen miedo a enfrentar, las consecuencias políticas de levantar la subvención, pero también tiene consecuencias económicas, ¿no? Económicas a largo plazo. Actualmente la tendencia en el mundo es que los hidrocarburos siempre van a estar al alza. Los hidrocarburos son un recurso no renovable y el mundo actualmente se está dando cuenta de eso, y por eso se han volcado a políticas de energía verde, energía limpia, el cambio de matriz energética para el transporte, y se está dando mucho énfasis a los vehículos eléctricos a nivel mundial. Bolivia está muy atrasado en eso, pero a corto o a largo plazo, perdón, a largo plazo, la subvención ha logrado de alguna manera contener a cierta medida la inflación, hacer competitivo al país, sobre todo al sector productivo, y quitar la subvención es descargar el peso de la crisis en los más pobres, y no garantiza tampoco una estabilidad, ¿no? O un correcto o el aprovisionamiento y sin falta de esto. Lo único que va a generar es, lo que sí se tienen que tomar medidas, acciones, una de ellas, por ejemplo, lo ha hecho el presidente, el tema de la instalación de las prácticas de las plantas de biodiesel. Si bien es cierto que no han tenido el impacto que se necesitaba, pero se han aprobado diferentes decretos, diferentes normas que permiten el ingreso con arancel cero de diferentes vehículos eléctricos, los vehículos flex full, y bueno, dar más énfasis a esas políticas para poder en gran medida ir reduciendo nuestra dependencia y nuestro consumo de hidrocarburos, de combustibles fósiles, que no solo es necesario para hacerle frente a esta coyuntura, es necesario para que podamos ser viables como país y como sociedad a largo plazo, porque es un tema que el mundo ya lo ha visto. El petróleo y el gas eventualmente se van a acabar, y para poder ser sostenibles tenemos que tener otras alternativas, y es tal vez lo que en este momento tarde nos estamos dando cuenta de que era necesario virar con más énfasis ese tipo de políticas, de tecnologías.
Ahora, necesitamos los dólares para comprar el combustible en este momento. Según los últimos reportes, las reservas están muy bajas y esto también tiene que ver con el mercado del dólar en el país, un precio en los bancos y otro precio en la calle para el ciudadano. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué debe hacer el gobierno ante estos datos que llaman la atención y que parecería que nos frenan en encontrar una solución a la crisis económica? Bueno, y aunque parezca redundante, a corto plazo la viabilización de los créditos que están estancados en la Asamblea Legislativa. El dólar no deja de ser otra mercadería más, el dinero no es otra mercadería más que circula, ¿no? Y igual está sujeto a la disponibilidad, a las leyes de oferta y demanda. Cuando hay oferta de dólares, el precio tiende a controlarse y estabilizarse. Cuando hay demanda y poca oferta, entonces actualmente hay poca oferta. ¿Por qué? Porque justamente no están ingresando dólares a nuestro mercado financiero y una buena alternativa, una fuente, bueno, la única en este momento que tenemos a corto plazo es los créditos extranjeros que se encuentran estancados en la Asamblea Legislativa, ¿no? Ahorita poder decirte, salvo que algún organismo internacional venga y nos preste 3.000 millones de dólares y a eso tienes que ver, digamos, un crédito de esa envergadura siempre va a pasar por el Congreso. Y si no tenemos un Congreso que esté acorde o que esté alineado a las políticas económicas, difícilmente ese tipo de recursos también van a ingresar al país. Estamos en una situación y ahí tenemos que hacer una reflexión, no solo el gobierno, sino todos los actores políticos para poder salir de esta crisis. Julio, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. No, yo soy el agradecido y siempre a sus órdenes.